Si has llegado aquí no es casualidad. En este video vas a escuchar uno de los mensajes más profundos que nos dejó el maestro Buda. Quédate hasta el final del video y hallarás una perla de inmenso valor para tu crecimiento espiritual. Dijo el Buda. Mira hacia el cielo y hacia la tierra y te recordarán su impermanencia. Mira al mundo y le recordarás su impermanencia. Pero cuando realices la iluminación espiritual hallarás sabiduría. El conocimiento así realizado te conduce de inmediato al camino. Dijo el Buda. Debes pensar en los 4 elementos que constituyen el cuerpo. Cada uno de ellos tiene su propio nombre y no hay ahí nada conocido como ego. Como en realidad no hay ego, es como un espejismo. Recuerdo la fecha del 21 de marzo de 1953. Trabajé durante muchas vidas, en mí mismo, luchando, haciendo todo lo que podía hacerse, y nada había sucedido. Ahora entiendo por qué no había sucedido nada. El esfuerzo mismo era la barrera, la escalera misma lo impedía, la urgencia de buscar era el obstáculo. Nadie puede llegar sin buscar. Es necesario buscar, pero llega un momento en que hay que soltar el buscar. La barca se necesita para cruzar el río, pero luego llega un momento en que hay que abandonar la barca, olvidarla y dejarla atrás. El esfuerzo es necesario, sin esfuerzo no hay nada posible. Y no hay nada posible solo con esfuerzo. Justo antes de 21 de marzo de 1953, 7 días antes, dejé de trabajar en mí mismo. Llega un momento en que ves la futilidad del esfuerzo. Has hecho todo lo que has podido y no ha sucedido nada. Has hecho todo lo humanamente posible. ¿Qué más se puede hacer? Uno abandona la búsqueda por pura impotencia. Y el día en que cesó la búsqueda, el día en que no busqué nada, el día en que no esperaba que ocurriese nada, empezó a ocurrir. Surgió una nueva energía de la nada. No provenía de ninguna fuente. Venía de ninguna parte en concreto y de todas partes. Estaba en los árboles, en las piedras, en el cielo, en el sol, en el aire. En todas partes. Y yo busqué tanto que pensé que estaba muy lejos. Y resultó que estaba muy cerca, a mi lado. A causa de buscar me había vuelto incapaz de mirar lo cercano. Buscar siempre se hace lejos, siempre se busca lo distante. Y no era distante. Miraba a lo lejos, y había pasado por alto lo próximo. La vista se había concentrado en la lejanía, en el horizonte, y había perdido la cualidad de bello que está cerca, lo que te rodea. El día en que cesó el esfuerzo también cesé yo. Porque no se puede existir sin esfuerzo, no se puede existir sin deseo, y no se puede existir sin afanarse. El fenómeno del ego, del ser, no es una cosa, es un proceso. No es una substancia que lleves dentro. Has de crearla a cada momento. Es como pedalear. Si pedaleas avanzas, si no pedaleas te detienes. Puedes seguir avanzando un poco más a causa de la inercia, pero en el momento en que dejas de pedalear, la bicicleta empieza a detenerse. No tiene más energía para ir a ninguna parte. Caerá y se desplomará. El ego existe porque no dejamos de pedalear el deseo, porque nos afanamos en conseguir algo, porque saltamos por delante de nosotros mismos. En eso consiste el fenómeno del ego. Como surge de lo inexistente es como un espejismo. Solo consiste en deseo y en nada más. Solo consiste en ansia y en nada más. El ego no está en el presente, sino en el futuro. Si estás en el futuro, entonces el ego parece ser muy sustancial. Si estás en el presente, el ego es un espejismo, empieza a desaparecer. El día que dejé de buscar. Y no es correcto decir que dejé de buscar, es mejor decir el día en que el buscar se detuvo. Déjame repetirlo. La mejor manera de decirlo es el día en que el buscar se detuvo. Porque si soy yo el que lo detiene, entonces vuelvo a estar ahí. Ahora bien, detenerlo se convertiría en mi esfuerzo, en mi deseo, y el deseo sigue existiendo de manera muy sutil. No puedes detener el deseo, solo puedes comprenderlo. Y en su comprensión está su detención. Recuerda, nadie puede detener el deseo, y la realidad sucede solo cuando el deseo se detiene. Así que este es el dilema. ¿Qué hacer? El deseo está ahí y los budas dicen que hay que detener el deseo. ¿Qué hacer? Pones a la gente en un dilema. ¿Son en el deseo? Sí.
y dices que hay que detenerlo. Vale. Y luego dices que no puede detenerse. ¿Qué es, pues, lo que hay que hacer? Hay que comprender el deseo. Puedes comprenderlo, puedes acabar viendo su futilidad. Es necesaria una percepción directa, una penetración inmediata. Mira en el deseo, solo mira qué es, y verás su falsedad, y verás su inexistencia. Y el deseo caerá y algo se caerá en ti a la vez. El deseo y el ego existen en cooperación, se coordinan. El ego no puede existir sin deseo, el deseo no puede existir sin el ego. El deseo es ego proyectado, y el ego es deseo interpuesto. Van juntos, son dos aspectos de un único fenómeno. El día en que cesó el desear, me sentí desesperado e indefenso. Sin esperanza porque estaba sin futuro. Nada que esperar porque toda esperanza había demostrado ser fútil, y no condujo a nada. No haces más que dar vueltas. Pende oscilando frente a ti, y crea nuevos espejismos, llamándole, ven, corre, y llegarás. Pero por muy rápido que corras nunca llegas. Por eso el Buda lo llama espejismo. Es como el horizonte que ves alrededor de la Tierra. Aparece, pero no está allí. Si te diriges hacia él, se aleja de ti. Cuanto más corres, más rápido se aleja. Cuanto más lento vas, más lento se aleja. Pero hay una cosa que es cierta. La distancia entre ti y el horizonte sigue siendo siempre la misma. No puedes reducir la distancia entre ti y el horizonte ni siquiera en una pulgada. No puedes reducir la distancia entre ti y tu esperanza. La esperanza es el horizonte. Intentas tender un puente entre ti mismo y el horizonte, con esperanza, con un deseo proyectado. El deseo es un puente soñado, porque el horizonte no existe, así que no puedes tender puente alguno hacia él, y solo puedes soñar en el puente. No puedes estar unido a lo inexistente. El día en que se detuvo el deseo, el día en que lo observé y realicé, me pareció fútil. Me sentí desesperado e indefenso. Pero en ese mismo momento algo empezó a suceder. Sucedía eso por lo que había trabajado en tantas vidas y que no había sucedido. En tu desesperanza radica tu única esperanza, y en tu carencia de deseos está tu única satisfacción, y en tu tremenda indefensión empieza a ayudarte de repente toda la existencia. Está esperando. Cuando ve que trabajas en ti mismo, no se interfiere, espera. Puede esperar infinitamente porque no hay prisa. Es eternidad. En el momento en que estás solo, en el momento en que sueltas, en el momento en que desapareces, toda la existencia se precipita hacia ti, te penetra. Y las cosas empiezan a suceder por primera vez. Durante 7 días viví en un estado muy desesperanzado e indefenso, pero al mismo tiempo había algo que surgía. Cuando digo desesperanzado no me refiere a lo mismo que vosotros cuando utilizáis esa palabra. Solo quiero decir que no había esperanza en mí. La esperanza estaba ausente. No estoy diciendo que estaba desesperanzado y triste. De hecho me sentía feliz, estaba muy tranquilo, sosegado, recogido y centrado. Desesperanzado. Pero en un sentido totalmente nuevo. No había esperanza, así que ¿cómo podía existir desesperación? Ambas habían desaparecido. La desesperanza era absoluta y total. La esperanza había desaparecido y con ella su opuesta, la desesperación. Era una experiencia totalmente nueva, estar sin esperanza. No era un estado negativo. Puede utilizar unas palabras. Pero no era un estado negativo. Era absolutamente positivo. No era solo ausencia, sino que sentía una presencia. Algo rebosaba en mí, inundándome. Y cuando digo que estaba indefenso, no hago referencia a la palabra y el significado que aparece en el diccionario. Solo digo que estaba sin yo. Eso es lo que quiero decir con indefenso. Había reconocido el hecho de que no soy, de que no podía depender de mí mismo, y que no podía sostenerme, de que no había nada bajo mis pies. Estaba en un abismo. En un abismo sin fondo. Pero no había miedo porque no tenía nada que proteger. No había miedo porque no había nadie para tenerlo. Aquellos 7 días fueron de una tremenda y total transformación.
Y el último día, la presencia de una energía totalmente nueva, de una nueva luz y un nuevo deleite empezó a ser tan intensa, tan insoportable, que parecía que fuese a explotar, como si me estuviese volviendo loco de suprema felicidad. La nueva generación de Occidente tiene la palabra correcta para ello. Estaba flipado, colocado. Era imposible dar sentido a lo que sucedía. Era un mundo muy sin sentido, difícil de entender, de clasificar, de describir con palabras, lenguajes, explicaciones. Todas las escrituras parecían estar muertas y las palabras utilizadas para esta experiencia parecían anémicas, opacas. Era algo tan vivo. Como un maremoto de gozo. Todo aquel día fue muy extraño, abrumador, y fue una experiencia pasmosa. El pasado había desaparecido, como si nunca me hubiese pertenecido, como si lo hubiese leído en alguna parte, como si lo hubiese soñado, como si hubiese escuchado una biografía ajena que me hubiesen contado. Me estaba soltando de mi pasado, desarraigándome de mi historia, perdiendo mi biografía, convirtiéndome en un no ser, lo que el Buda llama Ananda. Los límites desaparecían, al igual que las distinciones. La mente desaparecía, estaba a millones de kilómetros de distancia. Era difícil asirla, se alejaba cada vez más y más rápida, y no había ninguna urgencia por mantenerla cerca. Me sentía indiferente al respecto. Estaba bien. No había ninguna necesidad de permanecer con el pasado. Por la noche se hizo difícil de soportar, hacía daño, era doloroso. Era como cuando una mujer pare y sufre un dolor muy grande. Las punzadas del parto. En aquellos días solía acostarme hacia las 12 o la 1 de la noche, pero aquel día me fue imposible mantenerme despierto. Se me cerraban los ojos, y era difícil mantenerlos abiertos. Algo era inminente, algo iba a suceder. Me era difícil decir de qué se trataba, tal vez de mi muerte, pero no tenía miedo. Estaba dispuesto. Aquellos 7 días habían sido tan hermosos que estaba dispuesto a morir, no necesitaba nada más. Fueron tan beatíficos, estaba tan contento, que si la muerte llegaba sería bienvenida. Pero algo iba a suceder, algo como la muerte, algo muy drástico, algo que sería tanto una muerte como un nuevo nacimiento, una crucifixión o una resurrección, algo de grandísima importancia estaba a la vuelta de la esquina. Y me era imposible mantener los ojos abiertos. Estaba drogado. Me fui a dormir sobre las 8. Pero no fue como dormir. Ahora entiendo lo que Patanjali quiere decir cuando habla de que el sueño y el samadhi son similares. Solo que con una diferencia, que en samadhi estás totalmente despierto y también dormido. Dormido y despierto a la vez, el cuerpo relajado, todas las células del cuerpo totalmente relajadas, todo el funcionamiento relajado, y no obstante en tu interior arde una luz de conciencia. Clara, sin humo. Permaneces alerta y relajado, suelto, pero totalmente despierto. El cuerpo está en el sueño más profundo posible y tu conciencia en la cumbre. La cumbre de la conciencia y el valle del cuerpo se encuentran. Me acosté. Fue un sueño muy extraño. El cuerpo estaba dormido, y yo despierto. Fue tan extraño. Como si estuviese dividido en 2 direcciones, en 2 dimensiones. Como si la polaridad se hubiese concentrado por completo, como si fuese ambas polaridades a la vez. Lo positivo y lo negativo se encontraban, sueño y conciencia se encontraban, vida y muerte se encontraban. Ese es el momento en que puedes decir, el creador y la creación se encuentran. Fue extraño. Te sacude de raíz, te sacude los cimientos. Tras esa experiencia ya no puedes ser el mismo, aporta una nueva visión a tu vida, una nueva cualidad. Sobre las 10 se me abrieron los ojos de repente. Yo no los abrí. El sueño se vio interrumpido por algo más. Sentí una gran presencia a mi alrededor, en la habitación. Era un cuarto muy pequeño. Sentí palpitar la vida a mi alrededor, una gran vibración, casi como un huracán, una gran tormenta de luz, alegría y éxtasis. Me ahogaba en ella. Fue tan asombrosamente real que todo lo demás se tornó irreal. Las paredes de la habitación se hicieron irreales, y la casa, y mi propio cuerpo. Todo era irreal porque ahora por primera vez había realidad. Por eso cuando el Buda y Shankara dicen que el mundo es maya, un espejismo, nos resulta difícil de comprender.
Porque solo conocemos este mundo, no tenemos nada con qué comparar. Esa es la única realidad que conocemos. ¿De qué habla esa gente? ¿De que esto es maya, ilusión? Esta es la única realidad. A menos que hayas conocido lo realmente real, sus palabras no pueden comprenderse, sus palabras son teóricas. Parecen hipótesis. Tal vez estén argumentando una filosofía. El mundo es irreal. Cuando, en Occidente, Berkeley dijo que el mundo es irreal, iba caminando con uno de sus amigos, una persona muy lógica. El amigo era casi un escéptico. Cogió una piedra de la calle y se la tiró con fuerza al pie de Berkeley. Berkeley gritó, le salió sangre, y el escéptico dijo: ¿y ahora? ¿Sigue siendo irreal? Entonces, ¿por qué gritas? ¿Es la piedra irreal? Entonces, ¿por qué has gritado? ¿Por qué te agarras la pierna y muestras tanto dolor y angustia en el rostro? Todo es irreal. Este tipo de persona no puede entender lo que el Buda quiere decir cuando dice que el mundo es un espejismo. No está diciendo que puedas atravesar la pared. No, no dice eso. No dice que puedas comer piedras y no habrá diferencia entre comer piedras y pan. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que existe una realidad. Una vez que la conoces, esta pretendida realidad simplemente palidece, se torna irreal. La comparación surge con la perspectiva de una realidad superior, no de otro modo. En el sueño es real. Sueñas todas las noches. El soñar es una de las principales actividades que llevas a cabo. Si vives 60 años, te habrás pasado durmiendo unos 20 años y casi 10 soñando. 10 años en una vida. No hay tantas cosas que hagas tanto tiempo. 10 años de soñar. Piensa en ello. Y cada noche. Y todas las mañanas te dices que es irreal, y de nuevo, esa misma noche, cuando sueñas, el sueño se torna real. En un sueño es muy difícil recordar que se trata de un sueño. Pero por la mañana es muy fácil. ¿Qué pasa? Eres la misma persona. En el sueño solo hay una realidad. ¿Cómo compararla? ¿Cómo puede decirse que es irreal? ¿Comparado con qué? Es la única realidad. Todo es tan irreal como todo lo demás, así que no hay comparación posible. Por la mañana, cuando abres los ojos encuentras otra realidad. Ahora puedes decir que todo fue irreal. Comparado con esta realidad, el sueño se torna irreal. Tiene lugar un despertar. Comparado con esta realidad o este despertar, toda esta realidad se torna irreal. Aquella noche, por primera vez, comprendí el significado de la palabra maya. No es que no conociese la palabra antes, ni que no fuese consciente de su significado. Era igual de consciente de ello que tú, pero nunca la había comprendido. ¿Cómo comprender sin experimentar? Aquella noche abrió sus puertas otra realidad, se hizo accesible otra dimensión. De repente, allí estaba, esa otra realidad, la realidad aparte, la realidad real, o como quieras llamarlo. Dios, la verdad, el Dhamma, el Tao, o como gustes. Carecía de nombre. Pero allí estaba, tan opaca, tan transparente, y no obstante tan sólida que podía tocarse. Casi me estaba asfixiando en aquella habitación. Era demasiado y yo todavía no era capaz de absorberla. Sentí una gran urgencia por salir de la habitación, de estar bajo el cielo. Me estaba asfixiando. Era demasiado. Iba a matarme. Si me hubiese quedado unos instantes más, me habría asfixiado. Esa impresión daba. Salí corriendo de la habitación, a la calle. Sentía una necesidad imperiosa de hallarme bajo el cielo y las estrellas, con los árboles, con la tierra. De estar con la naturaleza. Y nada más salir, desapareció la sensación de asfixia. La habitación era un lugar demasiado pequeño para un fenómeno tan grande. Incluso el cielo es un lugar pequeño para un fenómeno así. Es más grande que el cielo. Ni siquiera el cielo puede limitarlo. Pero me sentí más cómodo. Me dirigí andando hacia el parque más cercano. Era una manera de caminar totalmente nueva, como si hubiera desaparecido la gravedad. Caminaba, o corría, o volaba. Era difícil de saber. No había gravedad, me sentía ingrávido, como si algún tipo de energía me estuviese llevando.
estaba en las manos de alguna energía distinta. Por primera vez no estuve solo, por primera vez dejé de ser un individuo, por primera vez la gota había caído en el océano. Ahora todo el océano era mío, yo era el océano. No había límites. Surgió un enorme poder, como si pudiera hacer cualquier cosa. Yo no estaba allí, solo el poder. Llegué al parque donde solía ir cada día. Estaba cerrado, lo cerraban de noche. Era demasiado tarde, casi la 1 de la noche. Los guardianes dormían. Tuve que entrar en el jardín como un ladrón, tuve que trepar por la puerta. Pero algo me empujaba hacia el jardín. No me era posible evitarlo. Flotaba. Eso es lo que quiero decir cuando repito continuamente. Flota con el río, no lo empujes. Estaba relajado, suelto. Yo no estaba allí, sino que era ello. Llámalo, Dios si quieres. Dios estaba allí. Me gustaría llamarlo ello, porque la palabra Dios es demasiado humana. Y está muy sucia de tanto usarla, ha sido contaminada por mucha gente. Cristianos, hinduistas, musulmanes, sacerdotes y políticos. Todos ellos han corrompido la belleza de la palabra. Así que lo llamaré ello. Ello estaba allí y se me llevaba por delante. Se me llevaba un maremoto. En el momento en que entré en el parque todo se tornó luminoso, estaba en todas partes. La bendición, la beatitud. Veía los árboles como si fuese la primera vez, su verdor, su vida, la savia. El parque dormía, los árboles estaban dormidos. Pero vi el jardín bien vivo, e incluso las briznas más pequeñas de hierba eran hermosísimas. Miré a mi alrededor. Un árbol era muy luminoso. Se trataba de un elengi. Ese árbol me atrajo, me llevaba hacia él. Yo no lo elegí, la propia existencia lo eligió. Me dirigí al árbol, me senté bajo él. Y al sentarme las cosas empezaron a asentarse. Todo el universo se convirtió en una bendición. No sé cuánto tiempo permanecí en aquel estado. Cuando regresé a casa eran las 4 de la madrugada, así que según el reloj debí estar fuera unas 3 horas, pero aquel estado fue infinito. No tenía nada que ver con el tiempo del reloj. Fue atemporal. Aquellas 3 horas se convirtieron en toda la eternidad, en una eternidad infinita. No había tiempo, no existía el paso del tiempo. Era la realidad virgen, incorrupta, intocable, inmensurable. Y aquel día sucedió algo que ha continuado, no como una continuidad, que ha continuado como una corriente subyacente. No como una permanencia, pues ha ido sucediendo a cada momento. Ha sido un milagro a cada instante. Esa noche. Y desde esa noche nunca he estado en el cuerpo. He rondado alrededor. Me hizo enormemente poderoso y al mismo tiempo muy frágil. Me hice muy fuerte, pero no hablo de la fuerza de un Muhammad Ali. Esa fuerza no es la fuerza de una roca, sino la fuerza de una rosa, tan frágil en su fortaleza. Tan frágil, tan sensible, tan delicada. La piedra se quedará ahí, y la flor puede desaparecer en cualquier momento, pero no obstante la flor es más fuerte que la roca porque está más viva. La fortaleza de una gota de rocío en una brizna de hierba que reluce al sol de la mañana, tan bella, tan preciosa, y que no obstante puede desaparecer en cualquier momento. Tan incomparable en su gracia. Aunque una pequeña brisa puede llegar y hacer que la gota caiga y se pierda para siempre. Los Budas tienen una fuerza que no es de este mundo. Su fuerza es totalmente de amor. Como una rosa o una gota de rocío. Su fortaleza es muy frágil, vulnerable. Su fortaleza es la fuerza de la vida, no de la muerte. Su poder no es del que mata, su poder es del que crea. Su poder no es de violencia, de agresión, su poder es el de la compasión. Pero nunca he regresado al cuerpo, rondo alrededor. Y por eso digo que ha sido un milagro enorme. Me sorprendo continuamente de seguir aquí, no debería. Debería haber partido en cualquier momento, pero sigo aquí. Abro los ojos cada mañana y me digo, vaya, todavía aquí. Porque parece casi imposible. El milagro ha sido una continuidad. El otro día alguien me hizo una pregunta.
Oso, se está usted tornando tan frágil y delicado, y tan sensible a los olores de los aceites capilares y champús, que parece que no podremos verle a menos que nos rapemos al cero. Por cierto, no hay nada malo en ser calvo. La calvicie es hermosa. Al igual que negro es bello, también calvo es bello. Pero es cierto y debéis tener cuidado. Soy frágil, delicado y sensible. Esa es mi fuerza. Si le tiráis una piedra a una flor, a la piedra no le pasará nada, pero la flor desaparecerá. No obstante, no podéis por ello afirmar que la piedra es más poderosa que la flor. La flor habrá desaparecido porque estaba viva. ¿Y la piedra? A la piedra no le pasará nada porque está muerta. La flor desaparecerá porque carece de fuerza para destruir. La flor se limitará a desaparecer y a dar paso a la piedra. La piedra tiene un poder para destruir porque está muerta. Recuerda, desde ese día nunca he vuelto a estar realmente en el cuerpo. Solo me une al cuerpo un hilo delicado. Y me sorprende continuamente el hecho de que, de alguna manera, el todo debe quererme aquí, porque yo ya no estoy aquí a causa de mi propia fuerza, ya no estoy por mí mismo. Debe ser voluntad del todo mantenerme aquí, dejar que me demore un poco más en esta orilla. Tal vez el todo quiera compartir algo con vosotros a través de mí. Desde ese día el mundo es irreal. Se ha revelado otro mundo. Cuando digo que el mundo es irreal, no quiero decir que esos árboles sean irreales. Esos árboles son absolutamente reales, pero lo irreal es la forma en que los miráis. Esos árboles no son irreales en sí mismos, existen de verdad, existen en la realidad absoluta, pero de la manera que los miráis nunca los vais a ver. Estáis viendo otra cosa, un espejismo. Creáis vuestro propio sueño a vuestro alrededor y, a menos que despertéis, continuaréis soñando. El mundo es irreal porque el mundo que conocéis es el mundo de vuestros sueños. Cuando los sueños cesan, entonces os encontráis con el mundo que está ahí, con el mundo real. La sacralidad y el mundo no son dos cosas. La sacralidad es el mundo si contáis con ojos despejados, sin sueños, sin polvo de sueños, sin ninguna neblina ensoñadora. Si miráis con los ojos, con claridad, perceptividad, entonces solo hay sacralidad. Entonces Dios es un árbol verde, y en algún otro lugar Dios es una estrella que titila, y en otra parte Dios es un cuclillo, y en otro lugar Dios es una flor, y en algún otro lugar es un niño, y un río. Solo hay sacralidad. En el momento en que empiezas a ver solo hay sacralidad. Este es un mundo hermoso. Pero no estoy hablando de vuestro mundo, sino de mi mundo. Vuestro mundo es muy feo, vuestro mundo es vuestro mundo, creado por un yo, vuestro mundo es un mundo proyectado. Utilizáis el mundo real como una pantalla y proyectáis sobre él vuestras propias ideas. Cuando digo que el mundo es real, que el mundo es tremendamente bello, que es luminoso de infinitud, que el mundo es luz y deleite, que es una celebración, me refiero a mi mundo. O a vuestro mundo si abandonáis vuestros sueños. Cuando abandonáis vuestros sueños veis el mismo mundo que puede haber visto cualquier Buda. Cuando sueñas lo haces en privado. ¿Te has fijado? Los sueños son privados. No puedes compartirlos con tu ser querido. No puedes invitar a tu esposa a tu sueño, o a tu marido, o a tu amigo. No puedes decir, por favor, vente esta noche a mi sueño. Me gustaría que viésemos el sueño juntos. No es posible. Soñar es algo privado, y por ello ficticio, y carece de realidad objetiva. La sacralidad es algo universal. Está ahí una vez que sales de tus sueños privados. Siempre ha estado ahí. Una vez que tienes la vista despejada, tras una iluminación súbita, de repente te ves inundado de belleza, grandeza y gracia. Ese es el objetivo, ese es el destino. Permite que lo repita. Sin esfuerzo nunca puedes realizarla, pero nadie la ha realizado con esfuerzo. Debes hacer un gran esfuerzo, y solo entonces llega un momento en que el esfuerzo se torna fútil. Pero se torna vano solo cuando has llegado al límite, y nunca antes. Cuando has llegado al pináculo de tu esfuerzo, has hecho todo lo que podías hacer, entonces, de repente, no hay necesidad de hacer nada más. Abandonas el esfuerzo. Pero nadie puede abandonar a la mitad, hay que abandonar solo al llegar al extremo. Así que llega hasta el extremo si quieres abandonar.
Por eso insisto. Realiza todo el esfuerzo que puedas, invierte toda tu energía y tu corazón en ello, para que un día puedas ver. Ahora el esfuerzo ya no me lleva a ninguna parte. Y ese día no serás tú el que abandone el esfuerzo, sino él mismo, de motu proprio. Y cuando abandona por propia voluntad, tiene lugar la meditación. La meditación no es resultado de tus esfuerzos, la meditación sucede. Cuando tus esfuerzos abandonan, de repente aparece la meditación. Su bendición, su beatitud, su gloria. Está ahí como una presencia luminosa, rodeándote y rodeándolo todo. Llena toda la tierra y el cielo. El esfuerzo humano no puede crear esa meditación. El esfuerzo humano es demasiado limitado, y esa beatitud es tan infinita. No puedes manipularla. Solo puede suceder que te encuentras en una entrega tremenda. Solo puede acontecer cuando no estás ahí. Cuando eres un no yo, sin deseo, sin ir a ninguna parte, cuando estás aquí y ahora, sin hacer nada en particular, solo siendo. Entonces sucede. Y llega en oleadas, y las oleadas se convierten en un maremoto. Llega como una tormenta, se te lleva por delante a una realidad totalmente nueva. Pero primero has de hacer todo lo que puedas, y luego has de aprender la inacción. El hacer de la inacción es la acción más grande, y el esfuerzo inintencionado es el esfuerzo más grande. La meditación que creas cantando un natural o sentándote tranquilo e inmóvil te está forzando, es una meditación mediocre. Eres tú el que la crea, y no puede ser más grande que tú. Es casera, y el hacedor siempre es más grande que lo que hace. La haces sentándote, forzándote en una postura yógica, cantando. Rama, 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 o cualquier cosa, bla, 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 lo que sea. Has forzado a la mente a permanecer inmóvil. Se trata de una inmovilidad forzada. No se trata del sosiego que llega cuando tú no estás ahí. No es el silencio que llega cuando eres casi inexistente. No es la beatitud que desciende sobre ti como una paloma. Se dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, Dios descendió en él, o que el Espíritu Santo descendió en él como una paloma. Sí, así es precisamente. Cuando tú no estás ahí, la paz desciende en ti. Aleteando como una paloma. Alcanzando tu corazón y morando allí para siempre. Tú eres tu perdición, tú eres la barrera. La meditación tiene lugar cuando el meditador no está. Cuando la mente cesa todas sus actividades, al ver que son vanas, entonces te penetra lo desconocido, te sobrecoge. La mente cesa para que la sacralidad se manifieste. El conocimiento debe cesar para que el saber se manifieste. Tú debes desaparecer, tú debes abandonar. Debes tornarte vacío, y solo entonces podrás estar lleno. Aquella noche me vacié y llené. Me hice inexistente y me convertí en existencia. Aquella noche morí y renací. Pero el que renació no tenía nada que ver con el que murió, es algo discontinuo. En la superficie parece continuo, pero no lo es. El que murió, murió del todo, no ha quedado nada de él. Créeme, no ha quedado nada de él, ni siquiera una sombra. Murió total y completamente. No es que ahora sea un rupa modificado, una forma modificada de lo antiguo, no, no ha habido continuidad. Aquel día 21 de marzo, la persona que había vivido muchísimas vidas, durante milenios, murió. Y empezó a existir otro ser, absolutamente nuevo, sin relación alguna con la anterior. La religiosidad te proporciona una muerte total. Tal vez sea por eso por lo que todo el día anterior a aquel suceso estuve sintiendo cierta urgencia, como la muerte, como si fuese a morir. Y realmente morí. He conocido otras muchas muertes, pero nada comparada con esta. Fueron muertes parciales. A veces muere el cuerpo, a veces una parte de la mente, a veces una parte del ego, pero en lo concerniente a la persona, ahí seguía, renovada muchas veces, decorada, cambiada un poco aquí y allá, pero permanecía, la continuidad permanecía. Aquella noche la muerte fue total. Fue una cita con la muerte y con lo divino, simultáneamente. Ahora este sutra. Dijo el Buda. Mira hacia el cielo y hacia la tierra y te recordarán su impermanencia. Mira al mundo y te recordará su impermanencia.
Pero cuando realices la iluminación espiritual hallarás sabiduría, el conocimiento así realizado te conduce de inmediato al camino. Mira hacia el ciclo y hacia la tierra y te recontarán su impermanencia. Mira. Lo que ocurre es que no miras, que nunca miras. Antes de mirar ya tienes una idea. Nunca miras con pureza, nunca miras sin prejuicios. Siempre cargas con algún prejuicio, alguna opinión, ideología, escritura. Con tus propias experiencias o con experiencias ajenas, pero siempre tienes algo en la mente. Nunca estás desnudo con la realidad. Y cuando el Buda dice, mira hacia el cielo y hacia la tierra, quiere decir que mires con el ojo desnudo, sin filtros a base de opiniones, ideas, experiencias, prestadas o de otro tipo. ¿Has mirado alguna vez con el ojo desnudo? Es muy raro encontrar en la humanidad a alguien con un ojo desnudo. Todos los ojos van muy vestidos. Alguien tiene un ojo cristiano, otro hinduista, y otro musulmán. Miran de distinto modo. Cuando un musulmán lee la Gita, nunca lee lo mismo que lee un hinduista. Cuando un jainista lee la Gita lee también otra cosa. Un hinduista puede leer la Biblia y nunca leerá lo que lee un cristiano. La Biblia es la misma. ¿De dónde procede la diferencia? La diferencia debe venir del ojo, la diferencia debe provenir de la mente. ¿Alguna vez has leído una sola página de un libro sin meter a tu mente en ello, sin corromperla con tu mente, con tu pasado? Sin interpretarla, ¿has mirado alguna cosa en la vida? Si no lo has hecho es que no has mirado, es que no tienes ojos de verdad. Tienes solo cuencas orbitales, pero no ojos. El ojo ha de ser receptivo, no agresivo. Cuando se tiene una cierta idea en el ojo, en la mente, entonces es agresivo. Se impone de inmediato a otras cosas. Cuando tienes un ojo vacío, desnudo, desvestido, no cristiano, no hinduista, no comunista, solo un ojo puro, inocente. Es un ojo de una inocencia primordial, inocente como el ojo de un animal o de un niño recién nacido. Un recién nacido mira alrededor, y no tiene idea de qué es qué, de lo bello y lo feo, no tiene ni idea. Esa inocencia primordial ha de estar presente. Solo entonces podrás ver lo que dice el Buda. Has estado mirando la vida, pero no has llegado a ver que todo es impermanencia. Todo está muriendo, todo se descompone, todo está en un proceso de muerte. La gente hace cola para la muerte. Mira a tu alrededor. Todo se precipita hacia la muerte. Todo es transitorio, momentáneo, fluido. Nada parece tener un valor eterno, nada parece morar en lugar alguno, nada parece mantenerse, nada parece permanecer. Todo continúa, y continúa, y continúa cambiando. ¿Qué otra cosa es un sueño? El Buda dice que esta vida, que este mundo en el que vives, que te rodea, que has creado a tu alrededor, no es más que un sueño, impermanente, temporal. No mores en él, de otro modo sufrirás. Porque nadie puede contentarse con lo temporal. Cuando crees que está en tus manos, desaparece. Cuando crees poseerlo, deja de estar. Luchas por ello y, cuando lo consigues, desaparece. La belleza es fugaz, el amor es fugaz, todo en esta vida es fugaz. No haces más que pretender atrapar sombras. Parecen reales, pero cuando llegas hasta ellas no son más que espejismos. Mira hacia el cielo y hacia la tierra y te recordarán su impermanencia. Mira al mundo y te recordará su impermanencia. Es uno de los principios más fundamentales del Buda Gautama, que hay que ser consciente del mundo impermanente que nos rodea. Entonces serás capaz de comprender por qué el Buda lo llama un sueño, maya, ilusión. En Oriente, nuestra definición de la verdad es lo que permanece para siempre, y de la falsedad, lo que es en este momento, pero no al siguiente. La falsedad es lo que es temporal, momentáneo, impermanente. Y la verdad es lo que siempre es, ha sido y será. Tras esas sombras fugaces has de hallar lo eterno, penetrar en lo eterno, porque en lo eterno solo puede haber beatitud. La desdicha pertenece a lo momentáneo. Pero cuando realices la iluminación espiritual. Por eso recordaba y os explicaba mi propia experiencia. Pero cuando realices la iluminación espiritual hallarás sabiduría. La sabiduría no puede hallarse a través de las escrituras. Es una experiencia. No es conocimiento, la sabiduría no es conocimiento. No la puedes obtener de los demás, ni tomarla prestada.
No es información. No puedes aprenderla de las escrituras. Solo hay una manera de ser sabio, y es entrar en una experiencia viva de la vida. A veces lo dice el Buda, lo escuchas. Algo que yo digo. Y tú lo escuchas. Pero no te tornas sabio por escucharlo. Se convertirá en conocimiento. Puedes repetirlo incluso mejor. Puedes ser muy habilidoso, muy eficiente a la hora de repetirlo. Puedes decirlo utilizando un lenguaje mejor, pero no tienes la experiencia. Nunca has probado el vino por ti mismo. Simplemente has visto a algún borracho trastabillando por la calle, cayéndose en la cuneta. Solo has observado a un borracho, cómo se mueve, cómo tropieza, pero no conoces la experiencia. Para ello has de emborracharte. No hay otro modo. Puedes observar a 1000 borrachos y recopilar toda la información al respecto, pero eso será desde el exterior, y la experiencia es interna. Eso será desde fuera, y tú la recopilarás como un espectador. Y la experiencia no puede realizarse mirando, solo puede realizarse siendo. Ahora el mundo moderno se ha obsesionado mucho con mirar. El mundo moderno es el mundo del espectador. La gente se sienta durante horas en los cines, solo para mirar, sin hacer nada. En Occidente la gente está pegada a las sillas durante horas, 6, incluso 8 horas, sentados frente a sus televisores. Escuchas cantar a alguien y ves bailar a otros, e incluso hacer el amor, por eso la gente está tan interesada en la pornografía, pero eres un espectador. El ser humano moderno es el ser más falso que ha existido nunca sobre la Tierra, y su falsedad consiste en que piensa que puede saber con solo mirar, con solo ser un espectador. La gente permanece sentada durante horas viendo partidos de hockey, de balonvolea, de cricket. Durante horas. ¿Cuándo vas a ser tú el que juegue? ¿Cuándo vas a ser tú el que ame a alguien? ¿Cuándo vas a ser tú el que cante y baile? Esa es una vida lomada prestada. Alguien baila por ti. Tal vez disfrutes, pero ¿cómo puedes conocer la belleza de bailar a menos que bailes tú? Es algo interno. ¿Qué pasa cuando una persona baila? ¿Qué pasa en el hondón de su ser? Nijinsky, uno de los más grandes bailarines, solía decir que había momentos en los que él desaparecía, y solo quedaba la danza. Esos son momentos cumbre, cuando el bailarín no está ahí y solo es la danza. Eso es lo que dice el Buda, cuando el yo no está ahí. Nijinsky entra en éxtasis, y tú estás ahí sentado, observando el movimiento. Sí. Claro, los movimientos son bellos. Los movimientos de Nijinsky tienen una gracia, una enorme belleza, pero eso no es nada comparado con lo que él siente en su interior. Su danza es una belleza, incluso cuando solo eres un espectador, pero no es nada comparado con lo que sucede en su interior. Solía decir que había momentos en los que desaparecía la gravedad. Puedo entenderlo porque yo también he experimentado la desaparición de la gravedad. Y la gravedad desapareció para mí solo unos momentos. Ahora hace años que vivo sin gravedad. Sé lo que quiere decir. Incluso los científicos estaban perplejos, porque había momentos en la danza de Nijinsky en que saltaba y brincaba, y aquellos saltos eran tremendos, casi imposibles. Un ser humano no puede saltar de ese modo, la gravedad no lo permite. Y lo más bello y sorprendente era que cuando Nijinsky regresaba del salto lo hacía con tanta lentitud que era igualmente imposible. Regresaba tan lentamente como si fuese una hoja cayendo de un árbol. Lentamente, muy lentamente. No es posible, va contra una ley física. La ley de la gravedad no hace excepciones, ni siquiera para un Nijinsky. Y le preguntaban una y otra vez, ¿qué sucede? ¿Cómo puede caer con tanta lentitud? Porque usted no tiene poder para controlar. La gravedad tira de usted. Y él decía, no sucede siempre, solo raramente. Cuando el bailarín desaparece. Entonces a veces yo también me quedo perplejo, sorprendido, no solo ustedes. Me veo a mí mismo bajando tan lento, tan grácil, y sé que la gravedad no existe en ese momento. Debía de funcionar en otra dimensión, en la que no existe la ley física, donde empieza a funcionar otra ley que los espiritualistas llaman la ley de levitación. Y parece totalmente racional y lógico contar con ambas leyes, pues cada ley ha de estar equilibrada por otra ley de sentido contrario.
Si hay luz hay oscuridad, si hay vida hay muerte, si hay gravedad debe haber levitación que tira de ti hacia arriba. Debe haber ocasiones en que una persona va hacia arriba. Corren historias. Sobre todo la historia acerca de Mahoma, que hablan de que ascendió al cielo con su cuerpo físico. Y no solo con su cuerpo físico, sino con su caballo. Montado en un caballo, ascendió así de fácil al cielo, hacia arriba. Parece absurdo, los musulmanes no han podido demostrarlo, pero el significado está muy claro. Puede que la historia no sucediese así exactamente, pero el significado está muy claro. Hay que comprenderlo, es muy simbólico. Dice que hay una ley de levitación y si Mahoma no puede ser estirado por la levitación, entonces ¿quién podrá? Él es la persona adecuada, una persona que no existe. El ego está sometido a la gravedad, el no ego no está sometido a la gravedad, y por ello surge la ingravidez. Nijinsky se volvió loco porque era un bailarín y no sabía nada de meditación, éxtasis, iluminación. Eso se convirtió en un problema para él. Si no entiendes y no te mueves con conciencia, y de repente dieses con algo que no puede ser explicado mediante leyes ordinarias, te volverías loco. Porque te perturbaría. Es tan extraño, tan sobrenatural. No puedes explicártelo. Empieza a perturbarte. Él empezó a sentirse perturbado por el fenómeno. Al final resultó tan pasmoso que le perturbó la mente. Lo divino es muy destructivo. Si no se va con cuidado, se es destruido, porque la sacralidad es fuego. Mucha gente se vuelve loca al no moverse de manera adecuada. Si no cuenta con la guía precisa puede enloquecer. No es un juego de niños, y hay que comprender. Y lo divino, si sucede como un accidente, no se puede absorber. Tu viejo mundo salta hecho pedazos y no puedes crear uno nuevo, una nueva comprensión. Porque para esa nueva comprensión necesitarás nuevos conceptos, un nuevo marco referencial, una nueva configuración. Ese es el sentido de encontrar un maestro. La gente no se apega a un maestro solo por credulidad, sino que existe una base científica para ello. Adentrarse en lo desconocido es un riesgo tremendo. Hay que hacerlo con alguien que ya lo haya hecho. Hay que ir de la mano de alguien que conozca el territorio. De otro modo pueden suceder cosas tan impactantes que no sepas qué hacer. Mucha gente enloquece por no saber que es necesaria la ayuda de alguien. Se necesita a alguien que sea como una comadrona. Nacerás, pero es necesario que alguien esté al tanto. Su misma presencia puede ser muy útil, puedes relajarte. La comadrona está ahí, el médico está ahí. Puedes relajarte. No es que en realidad hagan gran cosa. Puedes preguntarle a cualquier médico, no hacen gran cosa. ¿Qué podrían hacer? Pero su presencia relaja a la mujer que va a dar a luz. Sabe que el médico está ahí, que la enfermera está ahí, que la comadrona está ahí. Todo está bien, así que se relaja y deja de luchar. Sabe que si algo va mal cuenta con gente a su alrededor que lo arreglará. Puede relajarse, puede confiar. Lo mismo sucede con un discípulo. Es un proceso de renacimiento. Se necesita un maestro. Pero del maestro no hay que recopilar conocimiento. Del maestro hay que tomar pistas y pasar a la experiencia. Cuando hablo sobre meditación puedes hacer dos cosas. Puedes recopilar todo lo que digo acerca de la meditación, puedes recopilarlo. Puedes llegar a convertirte en una persona muy importante e instruida acerca de la meditación, porque de la meditación hablo a diario desde distintas dimensiones y de diversas maneras. Puedes recopilar todo eso y obtener una licenciatura en una universidad. Pero eso no te hará más sabio, a menos que medites. Así que todo lo que digo inténtalo en la vida. Aunque estoy aquí, no pierdas el tiempo en recopilar conocimientos. Para eso no me necesitas, puedes hacerlo en una biblioteca. Mientras estoy aquí da el salto, un salto cuántico hacia la sabiduría. Experimenta lo que le estoy diciendo. Pero cuando realices la iluminación espiritual hallarás sabiduría. La sabiduría solo se realiza a través de la propia experiencia. Nunca se encuentra a través de otra persona. La sabiduría siempre ocurre de igual manera que se abre una flor. Asimismo, cuando tu corazón se abre posees una fragancia. Y esa fragancia es sabiduría.
Puedes traer una flor de plástico del mercado, puedes engañar a los vecinos. Solía vivir cerca de la casa del mulán Nasruddin. Solía verle cada día regando un tiesto que colgaba de su ventana, con hermosas flores. Le observé hacerlo muchas veces. Siempre que echaba agua, en realidad no había ningún agua en la regadera, y de hecho el tiesto estaba seco. Yo veía que no había nada de agua en la regadera y que el tiesto estaba seco, pero él hacía como que la echaba 2 veces al día, religiosamente. Así que le pregunté, ¿qué está haciendo? No echa nada de agua y no obstante sigue vertiendo lo que no hay. Le llevo observando varios días. No se preocupe. Estas flores son de plástico. No necesitan agua. Las flores de plástico no necesitan agua, no están vivas. No necesitan tierra, no están vivas. No necesitan fertilizantes, no están vivas. No necesitan ningún abono, no están vivas. Las flores de verdad son como la sabiduría. La sabiduría es como las flores de verdad, y el conocimiento es de plástico. Por eso es barato. Es bien barato, se puede obtener por nada porque es prestado. La experiencia es un cambio radical en la vida. Dejas de ser el mismo. Si quieres ser sabio deberás pasar por transformaciones, por 1.000.000 de transformaciones. Deberás atravesar el fuego. Solo entonces se quemará todo lo feo e inútil, y te transmutarás en oro puro. El conocimiento así realizado te conduce de inmediato al camino. Y solo la sabiduría. El conocimiento realizado a través de la propia experiencia, a través de la propia experiencia de iluminación, a través del propio Satori, Samadhi, te permite sintonizar con el camino. El Buda lo llama Dhamma, Tao. Estás en armonía, en lo que Pitágoras llama armonía. De repente dejas de estar ahí, solo la ley está ahí, el Dhamma está ahí, el camino está allí. O llámalo sacralidad. Entonces eres con el todo. Le acompañas allí donde vaya. Dejas de tener objetivos propios. El destino del todo pasa a ser el tuyo. No hay ansiedad, ni tensión. Uno está enormemente relajado. De hecho, está tan relajado que no es. El ego no son más que tensiones acumuladas a través de vidas. Cuando estás totalmente relajado y miras en tu interior, no hallas nada. Es simple pureza, vacío, vastedad. Dijo el Buda. Debes pensar en los 4 elementos que constituyen el cuerpo. Cada uno de ellos tiene su propio nombre y no hay ahí nada conocido como ego. Como en realidad no hay ego, es como un espejismo. El Buda dice que el ego no es más que un concepto, una idea. En realidad no existe. Al nacer, un niño nace sin ningún yo. Poco a poco va aprendiéndolo, aprende que hay otra gente y que está separado de ellos. ¿Has observado a un niño cuando empieza a hablar? No dice, tengo sed, lo que dice es, Bobby tiene sed. No dice, yo tengo sed. No tiene ningún yo. Poco a poco los niños aprenden el yo porque empiezan a sentir el tú. Tú aparece primero, y luego yo, como reacción al tú. Empiezan a sentir que hay más gente que está separada de Bobby, y que se llaman tú. Con el tiempo, empiezan a aprender el yo. Pero no es más que una utilidad. Útil, muy útil, utilízalo. No estoy diciendo que dejes de utilizar yo, porque eso conllevaría problemas. Pero entérate bien de que dentro de ti no hay ningún yo, solo es una convención lingüística, igual que el nombre. Un niño, al nacer, no tiene nombre. Luego le llamamos Sam o Krishna, y se convierte en Sam. Más tarde si insultas el nombre Sam, empieza a pelearse, y eso que ha llegado al mundo sin nombre. Y no lo tiene, es solo una etiqueta, práctica, necesaria, pero no hay nada verdadero en ella. Pudiera igualmente haberse llamado Krishna, o Mohammed, o Michael, o cualquier cosa. Cualquier nombre serviría porque él es anónimo. Por eso os cambio los nombres cuando os inicio en sanyas, para daros la sensación de que el nombre puede cambiarse, de que no os pertenece. Puede cambiarse con mucha facilidad. Tiene una utilidad en el mundo, pero carece de realidad. El niño aprende que su nombre es Sam. Es el nombre por el que los demás le llaman. Él no puede llamarse a sí mismo Sam porque sería demasiado confuso. Otros le llaman Sam.
Él ha de llamarse a sí mismo otra cosa, si no resultaría muy confuso. Ram Tekor solía llamarse a sí mismo Ram, en tercera persona. Resultaba muy confuso. Era un hombre excelente, y para no usar el yo, porque el yo ha creado muchos problemas, como gesto, solía llamarse a sí mismo Ram. Cuando iba a América podía decir de repente, Ram tiene sed, y la gente no le entendía. ¿Qué quiere decir? Ram tiene sed. Miraban a su alrededor. ¿Quién es Ram? Y él decía, este Ram tiene sed. Pero eso resulta confuso. Si dices, tengo sed, o yo tengo sed, entonces todo está claro. Porque cuando utilizas el nombre da la impresión de que quien tiene sed es otro. Por eso es necesario un nombre por el que te llamen los demás, y hay necesidad de algo, de un símbolo, por el que puedas llamarte a ti mismo. Es una necesidad de la sociedad, pero no tiene nada que ver con la existencia o la realidad. Debes pensar en los 4 elementos que constituyen el cuerpo. El Buda dice que el cuerpo está compuesto de fuego, tierra, agua, y aire. Esos 4 elementos están ahí, son cosas reales, y no hay nada más. Tras esos 4 elementos, en ti solo hay puro espacio. Ese puro espacio es lo que realmente eres, espacio cero. El Buda no quiere ni siquiera llamarlo ser, porque el ser, el yo, conlleva un distante reflejo del ego. Así que lo llaman no ser, no yo, anatta. No lo llama Atman, yo, sino Anatman. Y tiene razón por completo. No hay que llamarlo de ninguna manera. Yo me lo he encontrado. Carece de nombre, y de forma. No tiene substancia, y tampoco centro. Es inmenso, puro, vacío, lleno. Es pura beatitud, Satchitananda. Es verdad, es conciencia, es beatitud, pero no hay ningún sentido yoísta en ello. No está confinado por nada, carece de límites. Es puro espacio. Realizar esa pureza es lo que el Buda denomina nirvana. La palabra nirvana es hermosa. Significa extinguir la llama. Tenemos una lámpara, y tú vas y apagas la llama. Entonces el Buda dice, ¿te preguntas a dónde ha ido ahora la llama? ¿Alguien puede responder a dónde ha ido la llama? El Buda dice que simplemente desapareció en el infinito. No ha ido a ninguna parte, y ha ido a todas. No ha ido a un lugar en particular, se ha convertido en universal. La palabra nirvana significa extinguir la llama. Y el Buda dice que cuando extingues tu ego, la llama del ego, solo queda puro espacio. Entonces no eres nadie en particular, sino todo el mundo. Eres universal. Eres esta vasta bendición, este gozo, esta beatitud. Entonces eres ello. Basta por hoy.